El poder cambió y casi nadie lo vio venir. Canelo Álvarez perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Las tarjetas fueron claras, no hubo polémica oficial. Fue una victoria contundente en el ring. 3 meses después, Crawford anunció su retiro invicto. Y en febrero de 2026 confirmó públicamente que ya lo tenía decidido antes de enfrentar a Canelo. Ese detalle cambia la perspectiva, porque cuando un campeón sube al ring sabiendo que puede cerrar su carrera esa misma noche, la pelea deja de ser solo una defensa, se convierte en un punto final. Y cuando no existe revancha posible, la narrativa se congela. Pero aquí empieza lo realmente interesante. Desde aquella noche, la división supermediano comenzó a reorganizarse. Nuevos nombres emergieron, el calendario cambió, el foco del negocio se desplazó. Y en paralelo, el boxeo moderno atravesaba transformaciones empresariales visibles, con nuevos actores fortaleciendo su presencia en la estructura del deporte. No se trata de conspiraciones, se trata de consecuencias, porque cuando una superpelea termina sin segunda parte, alguien debe ocupar el centro. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Aquella noche cambió solo un resultado o cambió quién define el rumbo del boxeo? La noche fue clara, las tarjetas también. 116, 112, 115, 113, 115, 113. Decisión unánime. Terence Crawford se convirtió en campeón indiscutido supermediano tras vencer a Canelo Álvarez en septiembre de 2025. No hubo controversia oficial, no hubo decisión dividida. Fue una victoria reconocida por los jueces y aceptada por el entorno deportivo. Pero lo que transformó esa pelea no fue solo el resultado. 3 meses después, Crawford anunció su retiro invicto. Y en febrero de 2026 confirmó en entrevista que ya lo tenía decidido antes del combate. Eso significa que esa noche no solo defendía un legado, cerraba su carrera con marca de 42-0. Y cuando un campeón se retira en la cima, la historia se congela. Pasó con Floyd Mayweather, pasó con Joe Calzaghe, pasó con Lennox Lewis. Cuando no existe revancha posible, el debate cambia. Ya no es qué pasará en la segunda pelea, es qué sigue ahora para la división. Porque una rivalidad inconclusa mantiene vivo el negocio, pero una puerta cerrada obliga a reordenar el tablero. Y aquí comienza algo más profundo. Si el campeón que ganó se fue, ¿quién sostiene ahora el centro de gravedad del boxeo en las 168 libras? Desde esa noche, la división supermediano empezó a moverse. Nuevos aspirantes comenzaron a posicionarse. Los calendarios se ajustaron. Las conversaciones dejaron de girar en torno a una revancha inmediata. El foco cambió. Y en paralelo, el boxeo moderno atraviesa una transformación empresarial evidente. Nuevas estructuras promocionales fortalecen su presencia. El modelo de superlutas extensas y trilogías automáticas ya no es tan predecible como antes. Los grandes eventos únicos están marcando tendencia. No es una teoría, es una observación respaldada por el calendario, los contratos y las declaraciones oficiales. El boxeo no es solo combate, es narrativa, es negociación, es influencia. Cuando desaparece un eje dominante, otro debe ocupar el espacio, y ese proceso no es inmediato. Es estratégico. Mientras muchos analizaban si la derrota afectaba el legado de Canelo, algo más estaba ocurriendo en segundo plano. El mapa de poder del boxeo comenzaba a redibujarse. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Estamos viendo simplemente el cierre de una pelea o el inicio de una redistribución más amplia? Hay un dato que no cambia. Canelo Álvarez sigue siendo uno de los mayores generadores de interés del boxeo mundial. Las cifras de audiencia, los contratos históricos y la atención mediática lo respaldan. Su nombre continúa siendo sinónimo de evento global. Pero el contexto ahora
es diferente. Ya no existe persecución de revancha. Existe reconstrucción estratégica. Los grandes campeones no se definen por una derrota. Se definen por cómo responden cuando el entorno cambia. Cuando el sistema se reconfigura, el verdadero liderazgo se mide en la capacidad de marcar el siguiente movimiento. Y aquí aparece el punto central. El poder no siempre está en el cinturón. Está en quién define el calendario, está en quién provoca el próximo gran evento, está en quién logra que la industria vuelva a girar a su alrededor. Con el regreso proyectado para septiembre de 2026, la pregunta no es si Canelo volverá a pelear. La pregunta es, ¿qué significado tendrá esa pelea dentro de este nuevo escenario? Porque si el eje se desplazó, alguien tiene que reclamarlo. ¿Será simplemente una nueva defensa más o el inicio de una redefinición del liderazgo en la división? La pelea entre Canelo y Crawford no solo coronó a un campeón indiscutido, marcó el cierre de un ciclo competitivo y el inicio de una transición estructural. El resultado fue oficial, el retiro fue confirmado, la ausencia de revancha es un hecho, y cada uno de esos elementos alteró el equilibrio natural de la división. Durante años, el centro era claro. Las grandes decisiones pasaban por un nombre. Ahora el escenario es distinto. El verdadero protagonista de esta historia puede no haber sido el ganador. Puede haber sido el sistema que cambió después de la pelea. Y en ese nuevo contexto, la figura de Canelo no desaparece, se transforma, no persigue, reestructura, no reacciona, planifica, porque cuando el poder cambia, solo los líderes capaces de adaptarse permanecen en el centro. Y el centro del boxeo necesita una nueva referencia. La gran revelación no es que hubo una derrota. La revelación es que esa derrota ocurrió en el momento exacto en que el sistema estaba listo para cambiar. Entonces, la verdadera historia no es quién levantó la mano aquella noche, es quién levantará la industria en la siguiente etapa. ¿Y estás seguro de que esa parte ya se está contando correctamente? Ahora la pregunta queda abierta. ¿Crees que aquella noche solo cambió un marcador o realmente cambió quién define el rumbo del boxeo moderno? Y antes de cerrar, vale la pena mirar lo que está pasando en los comentarios. Chayan Gramal 265. Gracias por estar aquí y por expresar tu pasión. Ese tipo de emoción demuestra lo grande que fue aquella pelea. Enrique Martínez, tu creatividad también refleja algo importante. Cuando una lucha genera canciones, bromas y debates, es porque marcó culturalmente a la gente. Y eso no ocurre con combates comunes. Más allá de las opiniones divididas, lo interesante es que esta pelea sigue provocando reacción meses después. Eso habla del impacto real que tuvo en el boxeo y en la narrativa del deporte. Las emociones son parte del boxeo. Siempre lo han sido. Pero lo verdaderamente valioso es poder analizar lo que pasó con perspectiva, con datos y con historia. Gracias también a todos los que comentaron y cuyos nombres no alcanzaron a mencionarse en esta edición. Cada opinión, cada debate y cada punto de vista hacen que este canal crezca con más profundidad y análisis. Aquí todas las voces que aportan al diálogo son bienvenidas. Y si te gusta nuestro contenido y quieres dejarlo registrado, conviértete en un miembro especial de nuestro canal. Solo tienes que buscar el botón Unirse debajo de este video, hacer clic y apoyarnos mensualmente para que podamos crear contenidos cada vez mejores. Y ahora que el debate sigue más vivo que nunca, la pregunta queda abierta. ¿Estamos viendo el final de una rivalidad o el comienzo de algo mucho más grande? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este análisis con quien aún ve esa pelea como un episodio aislado. Y suscríbete, porque lo que ocurra en 2026 puede confirmar si estamos ante una transición histórica real. El poder cambió,
La cuestión es simple. ¿Quién lo sostendrá ahora?